Hola México, ¿cómo estamos? ¿Cómo van? Para todos los que están fuera de la Ciudad de México, en el área que fue afectada la semana pasada por el terremoto que sentimos muchos, no solo por su intensidad, sino por el nivel de destrucción que trajo, eh, era importante para mí compartir en este espacio, que es parte de mi trabajo cotidiano, lo que hemos vivido en esta semana en el ámbito de redes sociales. ¿Por qué quiero hacer énfasis en las redes sociales y los dispositivos digitales? Porque a mí me han tocado los dos sismos, me tocó el de 1985 muy pequeña, pero conozco mucho la historia de todo lo que pasó en esos días y cómo la falta de comunicación fue uno de los graves problemas que enfrentó este país para poder recuperarse, para poder hacer frente al desastre. En esta ocasión, la comunicación fue instantánea, fue masiva y fue el elemento clave que nos permitió reaccionar, que nos permitió apoyar, que nos permitió difundir lo que cada quien necesitaba. Se activó un poco tarde la funcionalidad de Facebook para darnos de alta como que estábamos bien y pedir ayuda. Se tardó un poco tarde, no supieron reaccionar en esa parte. Google también entró su uso de herramientas de localización un poquito más tarde de lo que nosotros hubiéramos deseado, pero también ya empezaron muchos hábitos correctos de parte de nosotros como usuarios y como población. Ya nos quedamos con el hábito de que cada que tiembla reportamos que estamos bien y reportamos cómo están las cosas en la zona en la que vivimos. Y eso es maravilloso, es un enorme avance que ojalá y en otros lugares, en otros países, en otros estados, aprendan un poquito ese hábito, ¿no? Lo que hacemos nosotros cada que suena una alerta sísmica en la Ciudad de México, que tenemos la ventaja de que contamos con una alerta que nos avisa de que viene un terremoto, bueno, un sismo, porque no podemos definir terremoto hasta que sucede. Eh, Nosotros escuchamos la alerta sísmica, evacuamos los edificios y ya desde fuera evaluamos qué es lo que está sucediendo y empezamos a comunicarnos. ¿Por qué? Porque las líneas telefónicas convencionales se saturan. Incluso muchas veces los teléfonos celulares para llamadas están un poco restringidos, pero las redes sociales funcionan. Los servicios como WhatsApp, Twitter y Facebook funcionan y siguen activos. Entonces es mucho más práctico que nosotros pongamos en nuestro estatus de las redes sociales que estamos bien para que la gente que nos conoce pueda reaccionar y saber que estamos, que la zona en la que estamos todo está bien o que necesitamos ayuda de algún tipo. Entonces, esta primera reacción fue sensacional. A unos segundos de que el temblor se había presentado y hecho sentir en esta ciudad, todos empezamos a ver los videos de lo que había sucedido. Y entonces supimos qué edificios estaban abajo, qué edificios necesitaban atención inmediata, incluso más rápido que la gente de protección civil en muchos casos. Cabe remarcar que este sismo se llevó, bueno, sucedió un par de horas después de que se había realizado un simulacro en toda la ciudad en conmemoración a otro sismo de gran magnitud de 1985. Entonces, mucho del despliegue que ya se había ensayado se volvió a poner en práctica. El grave problema es que el sismo tuvo un epicentro mucho más cercano a nosotros, fue desde la zona de Puebla, y al no estar en las costas, que es donde están nuestros detectores de sismos, no sonó la alarma hasta que empezó a sentirse el temblor, ¿no? Entonces no tuvimos esa alarma que normalmente nos ayuda a salir. Por eso también ustedes pueden ver en la documentación, en todos los videos que se han compartido en redes sociales, grandes daños que no preveíamos y que no hubo forma de salir o salvar nuestras vidas en algunos lugares, ¿no? Em, entonces, la prevención ha funcionado, nuestros sistemas de comunicación han funcionado, las redes sociales se volvieron esenciales para poder hacer algo, apoyar, para poder mandar recursos, para poder dirigir a las autoridades también en zonas donde por la gran magnitud de los daños, como no se afectó una sola zona, sino que se afectaron muchos edificios en muchas zonas distintas, las autoridades tampoco podían darse abasto para encontrar las zonas afectadas. Entonces, fue primordial nuestro trabajo como reporteros de alguna manera, eh, contándole a las autoridades qué estaba pasando y en dónde necesitábamos su ayuda y su intervención. Entonces, esa fue la primera respuesta, ese fue el primer resultado de las redes sociales, pero conforme fueron pasando los minutos, las redes nos ayudaron a detectar quién estaba extraviado, quiénes estaban en los distintos edificios, qué se necesitaba en cada uno de los lugares, en qué lugares ya había llegado apoyo.
y se empezaron a organizar centros de acopio. Los grupos que tenemos ya de mujeres trabajadoras, de ciertas especialidades, de exalumnos, fueron estos los momentos en donde realmente funcionaron. Los chats compartidos en WhatsApp, todo este tipo de espacios nos permitieron reaccionar de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida, organizarnos en cuestión de minutos y poder llevar lo que necesitábamos, y también nos permitieron difundir lo que las autoridades daban como instrucciones, ¿no? El dejar las calles desalojadas para que pudieran pasar los equipos de emergencia, qué líneas de comunicación estaban abiertas, qué líneas de comunicación se iban cerrando para poder hacer frente al desastre. Y ese fue otro segundo momento en el que fuimos una muy buena cadena armada con muchísimos eslabones. Pero conforme fueron avanzando los minutos y los días, la información era demasiada. Empezamos a saturarnos de información. Ya no sabíamos qué posts eran del día del terremoto y qué posts eran de 1 o 2 días después. Entonces empezaron a adoptar distintas medidas, como el ponerle el día y la hora en que se estaba solicitando algo y tener la precaución de editar los comentarios una vez que ya se había recibido la ayuda, de que ya se había recibido la ayuda, en el caso que fuera posible. Aquí tenemos un poquito de dualidad. Yo siempre he abogado porque nuestro perfil de Facebook debe ser privado. Lo sigo defendiendo y lo sigo manteniendo de esa manera. Cuando no somos una figura pública, no tiene caso que el acceso a nuestra información siempre sea masivo, ¿no? Entonces, en el caso de Facebook en particular, yo promuevo y sigo promoviendo que los perfiles que los perfiles individuales, las cuentas regulares de usuario deben de ser privadas. Pero en el momento de la ayuda para este tipo de posts en los que queremos difundir, lo mejor es hacer el post público. Ahí nada más tenemos que estar pendientes de nuestros settings, de nuestra configuración para poder ajustar lo necesario. Hacer el post público para que pueda difundirse de manera masiva. ¿Y por qué es importante hacer esto? ¿Por qué no dejarlo privado y simplemente copiar y pegar, que fue uno de los recursos que estuvimos utilizando? Bueno, el tema es que una vez que se puede resolver el problema o recibir la ayuda, ya no tenemos cómo notificarlo. La persona que creó el post no puede editarlo y decir ya lo recibimos, mil gracias. Y si lo borra es un poco difícil que se pierda en el resto de las redes, ¿no? Entonces, al hacer nosotros el post público, podemos hacer las modificaciones y la gente se informa de esas modificaciones de manera inmediata, de manera que ya no se sigue necesitando la ayuda ni se sigue difundiendo esa información que ya no es pertinente, ¿no? Entonces, esa fue una de las cosas que se hizo para ajustar. Otro de los temas fue la desinformación. Surgieron muchísimos rumores. Hay que recordar que cuando hay un desastre de esta magnitud, todos estamos muy sensibles. Todos quisiéramos que la reacción sea increíblemente rápida, que sea instantánea, inmediata. Y esto es prácticamente imposible en situaciones como la que vivimos la semana pasada. No podemos demandar esa inmediatez, aunque quisiéramos que así fuera. Incluso nosotros como sociedad civil no podemos reaccionar tan de inmediato. ¿Y por qué toco este punto? Porque uno de los temas que hemos estudiado, quienes nos dedicamos al trabajo en las redes sociales y al impacto social que éstas tienen, y los dispositivos digitales en general, es esta inmediatez. Es esto que también se le critica tanto a la generación millennial, de que todo lo quieren ahorita. Pues sí, efectivamente eso nos ha contagiado a todos y esperamos que todo se resuelva ahorita y rápido y en el momento que lo pedimos. Y queremos información en el momento y queremos que mágicamente todo se resuelva de inmediato. Y la verdad es que no es así. Todo tiene un tiempo, hay procesos, y ahí tuvimos un choque muy fuerte con las autoridades, sobre todo, porque nosotros queríamos información inmediata y queríamos reacción inmediata. Y hay muchos procesos dentro de la protección civil y dentro del sistema militar que no son inmediatos, que hay una cadena de mando, que hay una forma de esperar y hay razones para esperar. Entonces, es muy importante que, a pesar de que las redes sociales nos dan mucha información a nosotros como ciudadanos, tenemos que informarnos siempre y saber cómo funcionan estos sistemas y cómo funcionan estos equipos de respuesta para poder saber qué podemos demandar de ellos y no pedir cosas que son exageradas. Si bien México tiene un grave problema con autoridades y con coordinación, se notó mucho durante esta última semana la falta de liderazgo de nuestras autoridades y de credibilidad, ¿no? No creíamos lo que ellos nos daban
como versión oficial. Esta ruptura con la credibilidad de las autoridades nos hizo buscar que alguien realmente nos proveyera de información correcta cuando empezamos a notar que era demasiada información y que había demasiadas versiones sobre ciertos problemas y ciertas zonas de desastre. Entonces empezamos a validar información, que eso es, espero que uno de los hábitos que más conservemos después de esta experiencia y que esto nos permita compartir con otras personas, con otras poblaciones, con otros países esta experiencia. No confiemos en todo lo que se comparte en redes sociales. Precisamente cuando hablo de que hay demasiadas emociones, de que queremos todo inmediato, precisamente es tocando este tema, ¿no? Quisiéramos que se nos informe de inmediato lo que está pasando y que la información que nos está proveyendo la gente de las calles, que sea la válida, y asumimos de pronto que sí, reaccionamos con toda la pasión y entonces acusamos al gobierno de todo lo que podemos, que, ojo, en muchos casos sí son responsables de mucho de lo que está pasando, pero que no es el momento para atenderlo de esa manera, ¿no? Es un momento para tener la información más válida, sobre todo por el respeto que nos merecen las familias de aquellos que pueden perder la vida, que pueden estar en una situación de riesgo, el darles falsas esperanzas de pronto o el darles información que pudiera de alguna manera afectarles directamente, se vuelve cruel, se vuelve nocivo, se genera pánico o se genera un descontento que no le ayuda a nadie. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos de esta lección aprendida es documentar todo, cruzar la información no como un juicio, sino como me informan tal cosa, alguien que pueda corroborar que esto está sucediendo así. No afirmarlo nosotros como correcto, real o como algo incuestionable, ¿no? Si estamos notando una situación que desconocemos cuál es el procedimiento, que desconocemos cuál es el impacto, entonces compartirla, pero buscando esa validación, no emitiendo un juicio tan contundente, porque eso de verdad nos hizo caer en un pánico, en una desconfianza, en un enojo, en una frustración muy fuerte a muchos de nosotros. Entonces aprendimos eso, aprendimos a validar, aprendimos a buscar fuentes fidedignas y espero que ese hábito se nos mantenga para los años que tenemos por venir. Otra de las cosas que también estamos aprendiendo es que no todo se resuelve en las redes sociales. El esfuerzo que hicimos de coordinar desde nuestras trincheras en nuestras casas, quienes teníamos electricidad y servicio de internet, compartiendo la información y difundiendo y ayudando a coordinar, es primordial, pero nada de lo que se logró se hubiera logrado si no hubiera gente que salió a la calle a poner sus manos y a poner su tiempo para poder apoyar a los demás. Si solo nos hubiéramos quedado apoyando desde el celular, esto no se hubiera logrado. La generación joven que el día de la semana pasada, el martes, y todos estos días que han seguido, ha estado saliendo a ayudar con sus manos, que ha visto el dolor, que ha visto la necesidad, que ha visto lo que es negociar con otros, colaborar con otros, es una experiencia que no habían tenido fuera de las pantallas. Ya notaron que las redes sociales son muchísimo más que lo que tenemos en Facebook y Twitter. Las redes sociales están y existen en vivo y existen cada vez que nos juntamos en comunidades, llámese centro de acopio, llámese zona de desastre, y trabajamos mano con mano para lograr un objetivo. Y vieron lo poderosas que son. Vieron que no solamente logran trending topics y memes y cosas de las que ellos están acostumbrados a vivir. Ya lo vieron en vivo, ya lo experimentaron en vivo y estoy segura de que eso va a cambiar mucho su percepción de muchas cosas. Y también nos demostró que pueden ser proactivos, que pueden ser colaboradores, que es algo que mucho se había juzgado que esta nueva generación no iba a ser capaz de hacerlo. Lo hicimos, lo trabajamos juntos, no importó qué edad tenía cada quien, no importó en dónde estudiabas o en dónde trabajabas, no importó qué tipo de lenguaje usabas, extranjeros que viven en la Ciudad de México estuvieron codo a codo con nosotros en las cadenas de agua, de alimentos, de herramientas, incluso muchos de ellos se vieron afectados en la zona de la Condesa y estuvieron trabajando con nosotros. Evidentemente, toda esta coordinación se dio gracias a las redes sociales, pero lo dicho, si no hubiéramos pasado del decir en las redes sociales al hacer, nada de esto hubiera valido la pena. Este desastre hubiera sido muchísimo más grande y muchísimo más doloroso. Y afortunadamente, gracias a que todos sacamos lo mejor que teníamos en nuestras manos,
logramos un excelente avance. Todavía no terminamos, todavía hay zonas afectadas en donde se están moviendo escombros, en donde se sigue buscando sobrevivientes o cuerpos, cualquiera de las dos cosas, pero sí es importante destacar que si bien las redes han sido primordiales para que esto suceda, no son lo único que hay. Ahora viene una etapa más en la que vamos a tener otra etapa de aprendizaje, que es el monitorear la entrega de ayudas, el seguimiento de reconstrucción, las evaluaciones de daños y en algunos casos el fincar responsabilidades. Porque si bien fue un terremoto, fue una situación natural que no tiene control, que sí puede causar daños muy fuertes a pesar de todo lo que hacemos humanamente posible. También salieron muchas situaciones que ya habíamos notado muchos como ciudadanos en todo el país, ¿no? Casos de corrupción, casos de negligencia, que qué triste que hayan tenido que tomar la vida de tanta gente, pero que esperamos que abran los ojos de todos nosotros, que abran los ojos de todos nosotros de que no solo se trata de denunciar por redes y decir que alguien es un corrupto, sino de realmente realizar procesos legales, realizar trámites que no solo se conforman o se delimitan en firmar peticiones en change.org o en atacar por redes sociales, ¿no? No se trata de eso. Hay procedimientos reales, legales, establecidos que tenemos que aprender a utilizar y aprender que las redes sociales nos van a ayudar a que esos procedimientos tengan presión, a hacer presión en las autoridades, a hacer presión en los responsables, a hacer participativa a la gente, que creo que esta semana se notó que sí se puede. Entonces, hay que sumar esas dos fórmulas, lo que existe en las redes sociales para permitirnos hacer más ruido, pero con procedimientos reales, con denuncias penales, con documentos en donde realmente avalamos la ley y no lo que nosotros como sociedad queremos que suceda. Ya empezamos a ver un cambio con el tema de partidos políticos que están reaccionando ante nuestro descontento de que tengan tanto dinero utilizado para nada y ya están empezando a acceder a utilizar ese dinero, a regresar ese dinero para que se utilice para algo más urgente en estos momentos. Entonces, pero eso no se logra nada más con que pongamos tweets o que hagamos un comentario o un video viral. Eso se logra reforzando con documentos en donde pidamos cosas que legalmente son correctas, ¿no? Entonces, sí es muy importante que entendamos que ahora tenemos una responsabilidad distinta con las redes sociales, en donde vamos a monitorear, en donde vamos a seguir llevando ayuda y registrando a dónde llevamos la ayuda y a quién se la entregamos. Y si nos enfrentamos con una autoridad que intenta impedir que nosotros lleguemos a ayudar, que lo documentemos, pero no desde el punto de vista de una anarquía completa y de el gobierno no sirve para nada. No, tenemos que exigir que cada quien haga su trabajo. Y el gobierno tiene un trabajo muy fuerte que hacer. Entonces, que no se interpongan en nuestro camino como sociedad civil participativa, sí es importante, pero hay veces que cuando nos dicen que no, hay una razón. Entonces tenemos que investigarla. Si nos están pidiendo algo, hay que saber por qué nos lo están pidiendo y que esté correctamente amparado. Si no hay una justificación, si simplemente quieren hacerlo así por pararse el cuello o por aparentar que están haciendo un trabajo que realmente estamos realizando nosotros, entonces hay que denunciarlo. Entonces, ahora viene también otra situación que tiene que ver con algo en lo que yo trabajo continuamente, que es el uso de dispositivos en niños. Muchas mamás están muy nerviosas de separarse de sus hijos estos días. Muchas de las historias que se cuentan de cómo fueron rescatadas las personas son porque tenían su dispositivo móvil, su celular, y estaban diciendo en dónde estaban o qué estaban haciendo. Entonces, sobre este tema de los niños y los teléfonos celulares, sé que muchas escuelas ya les exigen el uso de tablets como uno de sus útiles escolares. No estoy muy de acuerdo. Como podrán ver en muchos de los contenidos que yo trabajo y manejo justificadamente, hemos abogado por que los niños no tengan un dispositivo propio, al menos hasta después de los 13 años, por razones legales y por el uso de aplicaciones y muchas otras cosas más. Y a pesar de que nuestra primera reacción puede ser, bueno, le doy un celular porque así puedo garantizar que siempre va a estar seguro, la verdad es que hay que evaluar mucho esa opción. Si bien
nos puede tranquilizar en unos aspectos. No tiembla a diario, los sismos no suceden de esa manera, y hay otras muchas maneras de mantenernos comunicados, y se puede tener contacto con la escuela y se puede tener contacto con responsables dentro de la escuela que nos pueden notificar cómo están nuestros hijos, pero el darle un dispositivo móvil a niños menores de 13 años los pone en un gran riesgo de seguridad, en un gran riesgo de información. Si bien en esta ocasión nos dedicamos a compartir contenidos de manera ilimitada, no medimos si los niños los veían o no, porque lo que se tenía que hacer era difundir información. Eh, de pronto no sabemos toda la información de la que fueron, a la que estuvieron sujetos nuestros hijos que sí tienen dispositivos, que son a lo mejor en una edad menor a los 13 años, que son un poco vulnerables a toda esta información. Creo que todos llegó un punto en el que estábamos saturados, donde ya veíamos lo mismo 500 veces, donde ya veíamos las mismas imágenes, donde ya veíamos los mismos comentarios, y la verdad es que todos nos saturamos de información. Si eso es difícil para nosotros como adultos procesarlo, digerirlo de alguna manera, para los niños y para los adolescentes es muchísimo más impactante, ¿no? Entonces, si a eso estuvimos sujetos nosotros, los niños también tuvieron acceso a toda esa información. Todos aquellos que ya están en Facebook, que ya están en Twitter, recibieron toda esa información y más, indiscriminada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si deciden realmente darle un dispositivo a sus hijos, va a haber que tomar ciertas medidas, tienen que saber que tiene que haber horarios de uso, condiciones de uso, no puede ser libre e ilimitado. El celular en las manos de cualquiera de nosotros es un contacto con el mundo al instante. En este caso de desastre fue muy útil, pero también, ya lo vimos, ya lo experimentamos, también fue agobiador, también fue demasiada información, demasiada exposición, y poca discriminación, ¿no? Tuvieron que pasar un par de días para que realmente tomáramos medidas y empezáramos a adaptarnos a esta situación. Entonces, ojo, quienes quieran darle dispositivos a sus hijos, celulares, teléfonos celulares, platicamos, yo les puedo ayudar a hacerlo de una manera sana, educada, correcta. Y a todos los que son menores de 8 años, por ejemplo, sí, definitivamente no tiene caso que les den un dispositivo. No es el momento, no van a saber lidiar con todo lo que esto conlleva, y los ponen en un riesgo muchísimo mayor a lo que pueden tener de beneficio, ¿no? Entonces, sí hay que evaluar las cosas con una cabeza fría, hay que ver las opciones que tenemos, y no reaccionar visceralmente. Y finalmente, a raíz de este sismo, a raíz de esta reacción de lo digital, pues también están surgiendo muchas plataformas para apoyar, están surgiendo desde cuentas de los centros de acopio o de brigadistas, que están reuniendo los esfuerzos de la gente. Vale mucho la pena apoyarlos, vale mucho la pena seguirlos, a ver cómo va el trabajo por ahí. Están empezando a hacer el resultado de esta canalización de información y de recursos, que es sensacional. Pero volvemos a un punto muy importante, ¿no? Que es, si no sabemos utilizar Facebook, si no sabemos usar Twitter, si no sabemos etiquetar, si no sabemos qué es un hashtag, y abrimos y conseguimos más aplicaciones y nos vamos digitalizando con muchas cuentas, pero seguimos sin saber lo básico, no vamos a lograr nada, ¿no? Necesitamos conocer cómo funcionan las redes. He ofrecido y sigo ofreciendo mi experiencia y mis conocimientos para pasarlos en conferencias, en pláticas, en simplemente llamadas telefónicas tipo terapia, para realmente atender las necesidades que todo el mundo tiene de conocer más sobre esto. Es muy poco lo que nos educamos en el uso de las plataformas y aplicaciones, y ahora es el momento de hacerlo. Aprendamos lo básico para poder trabajar con lo más complicado o elaborado, con todas estas nuevas herramientas que se están desarrollando, para saber cuándo las necesitamos y cuándo no. Y de verdad, a todos nuestros amigos en el extranjero, mil gracias a todos los que estuvieron al pendiente. Seguimos trabajando, seguimos haciendo los esfuerzos que necesitamos hacer para recuperar las viviendas, las escuelas, los sistemas productivos de todas nuestras poblaciones.
hay poblaciones muy afectadas que no están tan accesibles a la Ciudad de México, entonces van a empezar a ver ustedes que hay un poco de desfase en la atención que se ha dado por allá. Las autoridades en muchos lugares no han llegado o han llegado y no han hecho mucho. Hay muchas poblaciones afectadas. No estoy justificando a nadie, el gobierno tiene un trabajo muy fuerte delante de ellos, que es suyo y que tienen que asumir, pero entiendan que muchas de las quejas que van a llegar es porque están muy afectados, muy desesperados, y vamos a buscar nosotros como población civil también reforzar para que no sea un pretexto que la gente o las autoridades no llegan, para que todo el mundo tenga la oportunidad de reconstruir sus casas, de limpiar sus comunidades, de ir a la escuela, de tener agua limpia, de tener comunicaciones, de poder tener acceso por sus vialidades. Haremos todo lo posible para trabajar en conjunto con las autoridades que quieran hacerlo, y si las autoridades no pueden, no quieren, no llegan, pues evidentemente asumiremos lo que nos toca como población civil, ¿no? Entonces, mil gracias. Ojalá la experiencia que tuvimos nosotros esta semana y que vamos a seguir teniendo estas próximas semanas y meses sea de utilidad para otros países que también sabemos que enfrentan este tipo de desastres naturales. Ojalá que esta experiencia y estos conocimientos de lo que nos pasó a nosotros sea útil para todos. Desafortunadamente vivimos en un planeta que está muy afectado y que a veces, ahorita tuvimos la oportunidad de utilizar las redes sociales, pero habrá momentos en que no haya electricidad, en que no haya internet, en que los daños, como ha pasado por ejemplo en Puerto Rico, afecten todas las comunicaciones y estas redes no sirvan para nada, ¿no? Entonces necesitamos también saber operar sin ellas, necesitamos también tener apoyo de quien puede estar a salvo y quien pueda reforzar después de un desastre con este tipo de comunicación, que lo hagan lo más pronto posible. Pero bueno, compartimos esta experiencia porque para mí era muy importante hablar de todo lo que ha pasado con las redes sociales en este desastre, porque es mi área de estudio y porque nunca las había visto tan en uso de la mejor manera y logrando cosas tan maravillosas, que es algo que yo quería demostrar que se podía hace mucho tiempo. Tristemente, esta terrible situación es la que ha hecho que se note la presencia de las redes sociales y su importancia. Y bueno, ojalá y esto nos abra la puerta para hablar más del tema, para utilizarlas mejor, para reconocer que todos los días hay alguien que se puede beneficiar de que nosotros demos un like, de que compartamos el contenido. Todos los días hay alguien que necesita comer, todos los días hay alguien que necesita ayuda, todos los días hay información que necesita ser compartida para evitar desgracias. Y eso lo tenemos en nuestras manos y en nuestro timeline todo el tiempo. Ojalá y todos los días aprovechemos esos likes y ese poder que tenemos dentro de la vida digital para realmente ayudar a los demás. Muchísimas gracias nuevamente y yo soy Jimena Santibáñez, esto es Vida Digital.